Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, estamos aquí en la presencia de Cristo Jesús. Vamos a darle al Padre la gloria, la honra y todo el poder. Su palabra dice que mientras Él estuvo en el mundo, Él era la luz del mundo. Vemos cómo a través de la historia de la Biblia nos enseña que Jesús, por compasión, llegó hacia el ciego que estaba al lado del estanque de Siloé e hizo barro para limpiarlo y para devolverle la vista. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Jesús le dijo: ni este ni sus padres han pecado. Esto era necesario que se manifestase para que se cumpliera la ley de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 35, versículo 5, nos dice que se abrirían los ojos de los ciegos. El libro de los Salmos, capítulo 146, versículo 8, también refiere que se abrirían los ojos de los ciegos y se levantarían los caídos. Estas fueron las manifestaciones en el Antiguo Testamento que vinieron a confirmar la presencia del Hijo de Dios mismo en la tierra para salvarnos. Oh, Cristo dijo: mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Déjate cubrir por esa luz que es Cristo Jesús, hermano. Déjate llenar por su presencia. Deja que Cristo te permita vivir lleno de luz, apartado de las tinieblas. Oh Señor, te damos gracias por este momento y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, que esta palabra sea edificadora, Señor. Úsame como instrumento tuyo, Señor, para llegar a través de esta palabra a muchos corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Hermanos, llenos de dicha en este momento, en la presencia de Cristo Jesús, quiero invitarlos a que permanezcan en oración, que se conecten con nosotros en nuestro canal Un Instante con Dios, con este servidor Hamilton Urrutia. Vamos a estudiar la palabra del día de hoy en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Poderosa esta enseñanza. Job, capítulo 1, versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Amén. Amén. Mire, aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que le dice Dios a Satanás. Job es un hombre recto, intachable, apartado del mal. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Amén. Job tenía riquezas en la vida. Tenía prestigio ante la sociedad. Tenía buena salud, gozaba de una salud y tenía una familia feliz. Ahí, para que entiendas lo que viven diciendo los equivocados, que si yo vivo predicando, si yo vivo confiando en el Señor, no voy a tener bendiciones, que voy a tener bendiciones y voy a tener riquezas, pero si ando en el mundo. Así es que si yo soy como el narco X o el narco Y, entonces sí puedo tener muchas riquezas. Si yo vivo haciendo, si soy el político que robo, puedo tener riquezas. Mire lo que decía, lo que dice la palabra. Hombre recto, intachable, apartado del mal.
y tenía esas abundancias Job. ¿Cuántos quieren vivir en las riquezas? Amén. 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 ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. 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 ¿Cuántos quieren tener una buena salud? Amén. Amén. Pero a pesar de todo esto, Job, de las riquezas que tuvo, le sobrevino una desgracia. Le sobrevino una desgracia que todos ya conocen la historia de Job, ¿verdad? A través de la historia de Job se nos enseña que fue tocado por Satanás. ¿Cuáles fueron las desgracias que tuvo Job? Tuvo 3 desgracias que vamos a mencionar y son importantes. La primera desgracia que tuvo Job fue que de la noche a la mañana todas las riquezas que tuvo, las posesiones, las perdió. Camellos, bueyes, asnos, ovejas, cultivos, todo cuanto tenía se perdió. Grave. La segunda desgracia que tuvo Job fue que vino un viento muy fuerte, recio, sobre la casa donde estaban sus hijos y se cayeron todas las paredes y mataron a sus hijos. ¡Oh, qué desdicha! Y la tercera desgracia, la gota que llenó la copa, la cereza del pastel. Llegó una llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, que lo debilitaba, lo lastimó. Pero ¿sabes quién causó todos esos males de Job? Adivina. Satanás. Amén. Satanás causó todos esos males de Job. Y los causó porque el tramposo, el engañador, el embaucador, el embustero ese, no quiere que los hijos de Dios, los que caminan rectos en la presencia de Dios, estén en bendición, estén en abundancia, estén llenos de gloria. Él no quiere eso. Ojo, no te dejes engañar por Satanás. Él no quiere nunca nada bueno para ti. Jehová, oye bien, ante Satanás, hablando con Satanás, y Dios le dijo: ¿no te has fijado en mi siervo Job, un hombre recto, intachable, temeroso de Dios? Dios reconoció esas cualidades de Job. ¿Quiénes quieren actuar de esa manera y que Dios lo reconozca ante su presencia con esas cualidades? Amén. Amén. Oiga, qué dicha tener esas cualidades que tenía Job. Pero ¿sabes qué hacía Job para tener esas cualidades? Algo muy importante. Era temeroso de Dios. Era apartado del mal. Procuraba que sus hijos, oye bien, que sus hijos fueran purificados permanentemente. Todos los días, Job en la mañana, como cotidianidad, ofrecía holocaustos al Señor. Holocaustos para que sus hijos fueran apartados del mal, porque él tenía temor de que de repente sus hijos pecaran contra Dios. La palabra de Dios nos revela que el enemigo, oye bien, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo te parece? El enemigo no le interesa que tú estés en bendición. Eso es una farsa. Ahora se ve, dizque iglesias de Satanás. ¿Quién dice que allá vas a tener bendición? Ese es un embuste del diablo. Cuando vivimos en la presencia de Dios, tenemos a nuestro favor el reconocimiento de nuestro Padre Celestial, porque Él se agrada de los que le honran. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ver un principio muy importante allí, en lo que les acabé de decir. Dios se agrada de los que le honran. ¿Y sabes cuál es el principio? Nosotros, los hijos de Dios, estamos bajo su protección. Eso le pasó a Job. Estaba bajo la protección de Dios. El libro de Salmos, capítulo 34, versículos 7 y 8 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oye bien, y los defiende. Gustad y ved
que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Amén. Entonces, mire lo que le dice Satanás a Jehová en el libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que le dice Satanás. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra. Mire lo que le dice Satanás. Reconoce que es Dios el que bendice, Dios es el que prospera, Dios es el que resguarda. Satanás lo reconoce, no es él. Él llegó para quitar, para destruir. Él buscaba como fuera penetrar el vallado de Job. Pero, repitan conmigo, pero alrededor de la casa de Job había un vallado que no le permitía ingresar. Amén. A Satanás no le era permitido ingresar a ese vallado que tenía Job, porque el ángel del Señor estaba acampando alrededor de Job. ¿Qué nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8? Oh, gloriosa tu palabra, Señor. Job, protegido por el vallado del Señor. Leamos lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. El que cava la fosa, en ella cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Amén. Mire, la Reina Valera nos dice: el que aportille vallado, lo morderá la serpiente, nos dice la Reina Valera. La versión que leyó el señor Nelson es la versión nueva versión internacional. Pero ¿qué es vallado? Muchos se preguntarán, ¿qué es vallado? Sencillo, dos palabras. Vallado se conoce como una valla o un cerco. ¿Conoces tú los cercos que se hacen alrededor de las posesiones, de los cultivos, de las tierras, de las casas, las cercas? ¿Los conoces? Y las vallas, para que tengas memoria. Las vallas que se colocan cuando de pronto hay una multitud y colocan vallas. ¿Has visto? ¿Cierto? Las vallas. ¿Qué pasa cuando de pronto hay un vendaval muy fuerte y tú tienes un cerco alrededor de tus posesiones, y ese cerco tú lo rompes? ¿Qué pasa con el agua que está, o ese vendaval, o ese lodo, ese barranco que se viene, que no ve que el vallado esté fuerte? Pasa, ¿cierto? Lo mismo también cuando hay amotinaciones de personas y hay vallas colocadas para que la gente no pueda ingresar. Supongamos que una valla de esa se mueve, se abre. Cuando se abre la valla, inmediatamente por ahí puede pasar cualquier cantidad de personas, ¿cierto? Eso es lo que te dice el Señor. No dejes que tu vallado o tu valla sea aportillada. No la aportilles tú, ni dejes que otros la aportillen. En el plano espiritual te voy a decir algo muy importante. El vallado es la pared que se construye a partir del Espíritu. Si posees una fe inquebrantable, el Espíritu Santo cerca sobre ti un vallado que es impenetrable por Satanás. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero cuando los hijos de desobediencia, los yo me mando, los que no me importa nada, los que yo tengo libre albedrío, hago mi propia voluntad, aportillan el vallado, inmediatamente permiten que la serpiente, que representa en este caso a Satanás, la serpiente los muerda, los coja, los devore, los vuelva chicuca. ¿Y qué es aportillar? Para que entendamos, aportillar es romper una parte del muro o pared, en especial para poder entrar por la abertura resultante de ello, dice el libro de la Real Academia. Entonces, cuando yo aportillo, quito mi protección que tengo con el Espíritu Santo y le doy cabida a Satanás, inmediatamente por ahí entra. ¿O no has escuchado lo que dice la Biblia? Que la casa queda limpia y expulsan los demonios
pero cuando queda limpia y vacía, el demonio vuelve porque está portillada y viene con 7 demonios más. No permitas que eso pase en tu vida, porque eso es lo que Dios quiere que tú tengas: bendición y protección de Él. Si aportillas tu vallado, Satanás puede ingresar. Job en ningún momento aportilló su vallado. ¿Y sabes qué hacía Job? Vivía en el temor de Dios, vivía buscando la presencia de Dios, estaba constantemente haciendo que su casa conociera del Señor. Ellos ofrecían holocausto. El holocausto en el tiempo del Antiguo Testamento era que se quemaban becerros, se ofrecían animales para tener esa protección, esa ofrenda al Señor. Y esas ofrendas al Señor se hacían en el Antiguo Testamento. Hoy en día no se hacen holocaustos, pero hoy en día tenemos algo que es importante y muy poderoso. ¿Sabes qué es? La oración. La oración y el ayuno. En constante oración y ayuno, y estamos allí nosotros agradando al Señor. Amén. Amén. El libro de Job, en el capítulo 31, vamos a ver entonces las enseñanzas que nos ha dejado el libro de Job primero. El libro de Job nos da unas enseñanzas de las cuales nosotros debemos aprender. Todo el libro de Job. Job, aunque era rico, no daba preferencia, excesiva importancia a las riquezas. Job no le importaban las riquezas más que estar en la presencia de Dios. El libro de Job, capítulo 31, versículo 24 y 25 nos dice: ¿acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro puro, en ti confío? Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. Él no le daba importancia a las riquezas más que la importancia que debía darle a Dios. Para él lo más importante era estar en la presencia de Dios. Segunda enseñanza del libro de Job: ayudaba a las viudas, a los huérfanos siempre que podía. ¿Qué nos dice el libro de Job? Capítulo 29, versículos 12 al 16. Nos dice la enseñanza, lo que hacía Job por esta clase de personas. Leamos lo que nos dice el libro. Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y Amén. también al huérfano si no tenía quien lo ayudara. Amén. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía, Amén. Ellas eran mi manto y mi turbante. Amén. Mire lo que él hacía por los pobres. También en su momento Job, y aquí de pronto no le va a gustar a muchos, pero es una enseñanza del libro de Job, qué pena, era fiel a su esposa. Cambiemos, dejemos de dejar de vivir en el mundo. Era fiel a su esposa. Mire lo que nos dice el libro de Job, capítulo 31, versículo 1. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Versículos 9 y 10. Dice: si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa, oiga bien, que mi esposa muela el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Eso habría sido una infamia, un pecado que tendría que ser juzgado. Grave. Si yo he mirado con lujuria otras mujeres, que mi esposa se acueste con otro. En este tiempo nosotros decimos los machomán: yo puedo hacerle de todo a mi esposa, puedo vivir en ¿cómo se llama ese pecado? El adulterio. El adulterio, en vivir en otras cosas, pero mi esposa no. Mi esposa no me puede hacer eso porque, mejor dicho, y si la veo con otro la mato. Eso es lo que dice el terco, el infame. Mire, esas son las enseñanzas. Aunque Job, oye bien, Job no fue el único que nos revela la palabra del Señor que sufrió desgracias. En la Biblia también nos habla de otros hombres
que estuvieron en la presencia del Señor y sufrieron desgracias, pero fueron fieles a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Vamos a ver, muy rápidamente, pasamos por esas historias. La historia de José, vendido por sus hermanos, hecho esclavo, humillado, y estando allí, en esa posición, siempre fiel a Dios. David, oye bien, David, cuando fue ungido y fue al reino donde estaba Saúl, por envidia quería matarlo, y él huyó de David. Mucho le tocó sufrir en ese tiempo en la persecución de Saúl, persiguiendo a David. Y cuando ya fue rey, su hijo Absalón se rebeló contra él, queriendo matarlo. Elías, oye bien, oh, siervo poderoso, fue elevado en carro de fuego, pero Jezabel, la reina malvada, y Acab lo perseguían, y Dios lo sustentó llevándolo al arroyo de Querit, y allá le daba de comer a través de los cuervos. Amén. Amén. Daniel, hombre de Dios, fue llevado a la fosa de los leones. Y él se estuvo erguido, firme, en la presencia de Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siempre fieles a Dios, aún sabiendo que iban al horno de fuego. Aún si nos tenemos que ir al horno de fuego y allí perecemos, no vamos a adorar tu estatua, oh rey. Solo un Dios vamos a servir. Hombres fieles. Eso hizo Job. Job, en sus desgracias, en su debilidad, en su sufrimiento, ¿sabe qué le dijo la mujer? ¿En dónde está tu Dios? Maldice a Dios y muere. Y él dijo, no, señor, olvídese de eso. ¿Yo por qué tengo que creerle a Dios y decir aleluya, aleluya, gloria a Dios únicamente en las riquezas? Y en las debilidades no. Él dijo, Dios dio, Dios quitó. Hipérbole les uso. Nosotros somos de ese tipo de personas. Cuando solo estamos en bendición, cantamos, nos reímos, gozamos. Pero cuando inmediatamente comienzan las desgracias, comenzamos a despotricar. ¿Sabe qué decimos? Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, señor, en las debilidades también glorifica al Señor. Dios no existe porque permitió que mi ser querido X o Y se muriera. ¿Por qué se murió mi hijo? Y ya dejan de buscar a Dios, dejan de ir a la iglesia, dejan de recibir palabra. No tendría tantos problemas familiares si Dios existiera. Eso es lo que dice la gente. No, señor. En las bendiciones, gloria a Dios. Y en las dificultades, gloria a Dios. Y doble. Porque Él me da y Él me quita. Y Él me restaura. Porque yo estoy bajo su protección. Amén. Amén. En estos hombres, oye bien, en estos hombres de la Biblia se evidencia el temor, la lealtad y la integridad. Satanás sabe que Dios siempre quiere bendecirte. Satanás sabe que Dios siempre te quiere bendecir. Por eso él quiere debilitarte en tu fe. Mire lo que dijo Satanás. Satanás atribuyó que Job solo bendecía a Dios porque tenía riquezas, porque lo tenía cubierto de todo. Y Dios, como conocía el corazón de Job, dijo, hazle. Y vas a ver que no. Y Satanás le dijo, sírvete a alargar la mano y toca todo lo que tiene y ve si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le dijo, hágale. Yo conozco el corazón de mi siervo. ¿Cuántos quieren que Dios conozca su corazón? Amén. Amén. Nosotros tenemos que creer que para Dios somos carta leída, pero tenemos que tener un corazón íntegro, porque Dios quiere que nosotros vivamos en su presencia. Allí les voy a hacer la pregunta del millón. Ustedes la han hecho muchas veces. ¿Por qué Dios permitió que Satanás hiriera a Job? ¿Sabes por qué? Por una sola y simple razón. Porque Dios conocía el corazón de su siervo Job. Dios sabía quién era Job y cómo actuaría ante las debilidades, ante esas situaciones difíciles. Amén.
Amén. Pero Satanás quiere aprovecharse de tus debilidades. Eso es lo que quiere el inmundo ese. Satanás quiere aprovecharse de tus debilidades. Y por eso él quiere que tú en tus debilidades, permítame la redundancia, que en las debilidades tú te debilites. Eso es lo que Satanás quiere, que te debilites. El apóstol Pablo habló del sufrimiento que le producía una espina en la carne. Un ángel de Satanás que no dejaba de abofetearlo. Leamos lo que nos dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Leamos esta enseñanza. Pero en las debilidades, el poder de Dios se debe perfeccionar, hermanos. El poder de Dios se debe perfeccionar en tus debilidades. Porque cuando yo estoy débil, ¿sabe qué hago? Yo busco a Dios, imploro a Dios. Y cuando yo busco a Dios en mis debilidades, lo estoy glorificando a Él. Oh, mi hijo, porque dice la palabra de Dios: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Leamos lo que dice 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Mire lo que dice la palabra. Oh Señor, siento tu bendición. Mire, Él dice: en mis debilidades que se perfeccione el poder de Cristo. Cuando yo soy débil, digo: es en ti, Señor, que cobro fuerzas, porque tú eres el dueño del poder, eres el que restaura, eres el que sana, eres el que levanta, eres el que exalta, eres el que galardonas. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Terminamos ya. El libro de Proverbios 24:10 nos dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Oye bien, te regalo esa perla. Versículo rema: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Entonces, si yo estoy débil, tengo aflicciones y vivo desanimado, ¿en dónde está mi confianza en Dios? Yo digo que confío en Dios, y cuando tengo algún problema, ¿por qué tengo que correr a buscar el brujo, el que me hace el menjurje, me hace las hierbas de yo no sé qué, para poder creer que a través de esos menjurjes de Satanás voy a tener mejor suerte? Cuando yo tengo un poder, el poder que es dado por Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, para poder ser restaurado. Termina leyéndome, por favor, Santiago 1, versículo 2 al 4. Con esta lectura terminamos. Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. Amén. Para terminar, te voy a leer esto. Si comprendemos bien la importancia de ser leales a Dios, mantendremos el equilibrio espiritual sin importar cuál sea la causa de nuestra angustia. Amén. Amén. Yo quiero invitarte, hermanos, en tus debilidades, mantente siempre a los pies de Cristo, creyéndole a Dios. Dios te bendiga, hermano, y te acompañe siempre.